Estás entrando a un lugar donde la cultura, la ciencia y la tecnología se funden para generar un nuevo concepto de sonido. Radioantropología, cultura en sintonía. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todas, todos, todes. El día de hoy tenemos el segundo episodio de Radio Antropología, que en este episodio lleva por nombre Cotidianidades. Para el día de hoy tenemos de invitadas a... Yaritzi Torres, de la Facultad de Antropología. Rocío Hernández, de la Facultad de Lenguas. Lalo Hills, de la Facultad de Antropología. Bien, el día de hoy versaremos sobre diferentes temas, pero el que atraviesa la temática del día de hoy es un evento que se ha llevado a cabo desde hace un año en la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México y que en su segunda vertiente va a tocar otros temas y nos referimos a la Jornada de Estudios Trans. En el primer año se trataron las identidades trans, la visibilización de las mujeres trans y se tuvo una jornada que duró alrededor de una semana. En esta ocasión, ¿sobre qué se versará? ¿Quién quiere aportarnos? Bueno, pues para este año decidimos hablarlo sobre las identidades no binarias desde su cotidianidad. Y pues nada, va a ser igual una semana, del 6 al 9 de mayo. Y pues nada, eso. Bien. Son temas que están muy en la actualidad. Yo debato mucho la idea de nuevas identidades. Creo que esas identidades siempre habían existido, pero no se habían nombrado. Y hablando en cuestiones de lenguaje, creo que es algo que es muy propio hablarlo en la actualidad para la visibilización, pero sobre todo para la sensibilización y la reflexión. No sé qué piensan ustedes ahora que hablarán sobre todo de las identidades que ya se versaba hace un año, pero que ahora hace énfasis en las identidades que pareciera que muchas personas no entienden o que hacen mofas por pues no llegar a como a comprender, Sí. ¿no? Referente a lo que es una identidad. ¿Sobre qué identidades estamos hablando en este caso? Yo también concuerdo mucho acerca de eso, que no son nuevas identidades, pero tengo también esa perspectiva de que hablar desde identidades, digamos, no occidentales, Bien. o retomar esas identidades que no están cerca de nuestra realidad, también puede caer hasta un extractivismo cultural, ¿no? Lo comentábamos hace rato, Lalo, sobre esto, ¿no? Sí, precisamente porque justo yo traje el comentario de que lo no binario no es algo nuevo, sino que ya ha existido pues, en otras culturas desde hace mucho tiempo. Bien. Y justo me parece muy válida la crítica de Yari de que puede rayar en el extractivismo o en la apropiación cultural, pero yo lo tomo más desde la perspectiva de que no es algo nuevo para la humanidad, simplemente es algo nuevo para lo blanco, para lo occidental. Bien. Y justo creo que es por eso que es importante, porque, bueno, la primera jornada de estudios trans que tuvimos definitivamente fue muy importante y fue muy revolucionaria, pero sí tiene una facilidad de que ya sea por el morbo o por el interés propio, sí hay una mejor concepción de qué es ser una mujer trans y cuáles son sus problemáticas. Y siento que eso es algo que todavía no se tiene muy bien pensado en las identidades no binarias, ¿no? Incluso Claro. en los sectores más abiertos al respecto. Sí, claro, ¿no? Porque desde la comunidad trans, lo no binario también resulta algo todavía aún fuerte de retomar, ¿no? Ajá. Platicando con las personas, incluso hasta con colectivos que apoyan a la comunidad trans, lo no binario aún es algo que no le saben mucho. que no se toca o que no Ajá. quieren tocar, ¿no? Uh-huh. Y hablábamos acerca de esto de la occidentalización, porque una de las partes, una de las perspectivas, Bien. es que probablemente lo no binario, sí, como dice Lalo, ha existido desde siempre, pero no desde este mundo, de esta construcción de la realidad Claro. occidental. ¿Y qué es esta construcción de la realidad occidental? Pues la razón, o sea, Exacto. la cúspide de la razón, ¿no? La sociedad va a ser la cúspide de la razón
Y lo no binario, en este contexto, no entra. No entra porque ellos ya construyeron un binarismo. Claro. Entonces, ¿qué hay más allá de ese binarismo? Nada. No, exacto. Nada, porque la sociedad occidental ya es la cúspide de la sociedad. La so- Ya es lo máximo de la sociedad. No hay nada después de. Claro que hay algo antes. Y por eso, personalmente, y haciendo este análisis, creo que por eso también nos habla mucho de lo no binario. Porque sería regresarnos a algo que no es occidental. Claro, la definición, Sí. yo creo, ¿no? Ujú. Mencionaban cosas como muy características del mundo no occidentalizado, y creo que si regresáramos históricamente, es la idea judeocristiana la que parte el binarismo, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo. Yo creo que la definición es la que costaría como mayor trabajo, no en el sentido como de que sea imposible, sino que ya dentro de lo que sería el sentido práctico de la sociedad, el volver a redefinir algo que ha sido cotidiano es lo problematizante. Creo que si retomáramos los ejemplos de las sociedades antiguas como Grecia o Roma, el binarismo no estaba marcado segmentalmente como cuando llega la parte judeocristiana, ¿no? Que moralmente se asigna por sexo y género, que es lo que hace cada uno y la forma de relacionar e interaccionar. Creo que ahí, más allá como de reflexionar, más allá como de generar un juicio moral, sería una reflexión objetiva ver en qué momento histórico surge como esta definición y cómo eso viene a dar un sentido de vida, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Sí, justo, a mí me encanta mucho ver estos temas o discusiones de cuál es la orientación sexual de Alejandro Magno o tal emperador era en realidad una emperatriz. Me gusta porque justo es de, no creo que haya una respuesta tan simple. Claro. Primero, porque esas personas ya están muertas, pero segundo, porque justo la sexualidad y las identidades de género no se veían de la misma manera, así que no sería tan simple como decir es bisexual o era una mujer Claro, trans. ¿no? Sí, me encanta mucho porque, bueno, parecería a primera cuenta que es decir como de no había personas LGBT en la historia, ¿no? Pero no, es más decir, mira qué subjetivo es todo que ni siquiera podemos ir 400 años para atrás y decir, es que cisgénero era lo mismo en ese entonces que ahora. Que ahora, sí. Y volviendo a la idea de la definición y el concepto, creo que ahí es la problematización, ¿no? Cuando el lenguaje crea un neologismo, una nueva palabra para definir algo, creo que parte hacia un sentido, ¿no? Por ejemplo, si hablásemos de diferentes temas, el hecho de que se cree o se genere un nuevo concepto permite hacer visible algo que ya existía, pero que se puede nombrar. Metodológicamente en las ciencias sociales, por ejemplo, Durkheim con la idea de hecho social y la idea de las reglas del método sociológico proponía eso. Nombro algo y a partir de que lo nombro, Existe. pues exacto, ¿no? Y no porque exista en el sentido de que no existiese antes de que lo nombrara, sino que puedo a partir de esa categoría, ese concepto, empezar a generar una serie de análisis y de investigaciones. ¿Cómo creen que sería esta nueva como conceptualización? Digo, no porque no exista, sino porque es para hacer entender eso que a la mayoría le cuesta como trabajo comprender, ¿no? Porque entiendo, y si no ustedes están acá como expertise, la idea como de el binarismo, el no binario y el género fluido, ¿no? Y puede haber más que no conozca yo hasta ahora. Sí. Y creo que ustedes están acá para que nos hagan comprensible estas partes, para empezar a entender sobre qué va a versar también la jornada, ¿no? Yo creo que igual esta parte de los términos que surgen o que se crean también vienen de una necesidad. Bien. Entonces, si te sientes, o bueno, más bien, si ya quieres que tenga una palabra para que se reconozca, porque justo necesitamos este concepto mental de lo que estamos hablando, Bien. porque a veces cuando sueltas una palabra y no sabes o no tienes un referente, es como no sé de qué está hablando, no sé a qué se refiere, entonces pues eso, ¿no? Surge de la necesidad y ahora que ya tiene nombre, pues es un poco más fácil saber qué es lo que se tiene que hacer. Porque, por ejemplo, también en lo de cuando fue la pandemia por COVID, Claro. en español no teníamos la palabra sanitizar. Surgió precisamente de un neologismo que deriva del inglés y dijeron hay que adaptarla porque la necesitamos, no es solo desinfectar, es sanitizar, como un concepto completamente diferente. Y justo eso, creo que es importante que se nombren las cosas porque así ya podemos saber de qué se está hablando. Sí,
y luego lo complejizas más porque nombrar las cosas es una cuestión, ¿no? Sí. Pero ya nombrar personas Sí. conlleva más cosas, porque hace rato, antes de que entrásemos a la grabación del podcast, ustedes mencionaban los pronombres, ¿no? Porque creo que desde ahí también comienza todo. No sé si pudiésemos versar sobre eso un poco, que alguien entienda, por ejemplo, por qué la complejidad del no binario, el binarismo y el género fluido. No sé quién quiera ahí aportar. Sí, bueno, dentro de la jornada estamos preparando un formulario, una pequeña entrevista, bueno, no, un pequeño cuestionario, piloto para la comunidad no binaria de la universidad, ¿no? Porque necesitamos, sí, necesitamos sustentar que nuestra jornada y la existencia no binaria es algo que está presente en la universidad, ¿no? Y que no se tiene que quedar en solo contar experiencias de la cotidianidad, sino en saber que en primera no estamos solos, no somos los únicos y no vamos a ser los únicos ni hoy, ni fuimos los únicos, ni seremos los únicos en tener estas experiencias, ¿no? Y bueno, dentro de este pequeño cuestionario piloto estuvimos realizando algunas investigaciones de cuáles son las identidades no binarias Claro. que existen. Que más se repiten. Que más se repiten, ¿no? Porque pues al ser no binario, aún en como lo decíamos, en este contexto occidental, en este contexto, y además de occidental, en este contexto que está en una disputa, ¿no? En Latinoamérica, en México, porque es muy diferente, ¿no? También lo occidental, cómo lo tomamos nosotros. Sí, lo occidental, sí. Lo occidentalizado. Lo occidentalizado, ¿no? Y vemos no, identidades como el género fluido, el agénero, el demigénero, el bigénero, el pangénero, ¿no? Y bueno, estas identidades para nombrarse, para ser parte de una realidad, es un poco acerca de lo que hace rato hablábamos con mi compañero Lalo, que es algo impresionante, o sea, ya en una experiencia real y personal, es algo impresionante el por primera vez escuchar un término y decir, esto es lo que yo he sido toda mi vida. Bien. Esto es lo que yo he sentido toda mi vida. Y eso es algo que en un primer momento transforma toda la realidad. Y creo que va mucho acerca de estas funciones de las palabras, ¿no? Porque también tenemos que entender o analizar que estas palabras bueno, del contexto en el que surgen estas palabras, claro. ¿no? En qué contexto surge el género no binario, ¿no? O en qué contexto surge el no binarismo. Porque en otras, podríamos decirlo así, en otras culturas, en otras sociedades, pues no existe lo no binario, pero existe algo que se puede traducir al occidental como no binario, ¿no? Y muchas veces se habla acerca de los mushes, ¿sí, no? Los mushes, ¿cómo se llaman este término? Las personas de doble espíritu. Igual en India creo que también tiene un término que occidentalmente podría ser traducido al respecto. Justo, son realidades que siempre han existido, pero no siempre han sido nombradas. Y creo que justo eso marca un poco la historicidad del término no binario, que en un principio pues únicamente se pensó como de, ok, no soy hombre ni soy mujer, claro, soy no binario, ¿no? O no binaria. Y a partir de ahí surgen más terminologías porque dicen, bueno, es que no para todas las personas que no cabemos en estas dos cajitas nos acomoda el mismo término. Claro. O a lo mejor sí, pero tú no lo vives de la misma manera en la que lo vivo yo. Que personalmente me parece excelente. Yo creo que más que ser molesto o tedioso el hecho de que haya 50 identidades de género, es como más interesante porque sí, complejiza más, pero es más empático con todos. Y más específico, ¿no? Para saber cómo dirigirnos y relacionarlos. Creo que esa es como la parte más importante cuando nos nombramos desde la parte personal y como sociedad. No sé cómo lo visualizan ustedes. Sí, bueno, acerca de esto también es importante comentar que leíamos un libro que se llama La Metamorfosis del Mundo. Uh-huh. En donde se habla o se refiere acerca de cómo estas, desde palabras hasta movimientos sociales, si no se globalizan,
entonces se extinguen o Claro. desaparecen. Claro. Y es algo parecido, es una cuestión, así surge, ¿no? O bueno, por eso se globaliza el término de no binario, para existir, para seguir existiendo en un mundo en donde tanto se globaliza como se occidentaliza, ¿no? Pero creo que apropiar ese término que puede ser muy general y que no puede abarcar todas las realidades, y tener estas diferenciaciones, estas cosas propias, específicas, pues también es importante y tiene que ver acerca de una resistencia a ser parte de estas instituciones binarias, ¿no? Porque si te nombras no binario, tarde o temprano las instituciones empiezan a poner este nombre, Y ¿no? te encasillan, ¿no? De nuevo, ¿no? De Dice nuevo. hombre, mujer, no binario. Claro. ¿Y cómo representas una realidad no binaria de una experiencia única y propia? Entonces, eso también me parece muy interesante. Y también estas nuevas formas de incluir en el lenguaje no binario, ¿no? Estas discusiones que se han Claro. dado, que me parecen también muy interesantes sobre este término, porque por una parte dicen sí, ¿no? El lenguaje no binario, y por otra parte dicen es que no, eso no Eso va. no. Sí, ahí la complejización, porque creo que hasta el momento, como en los libros de teoría, lo que hemos hecho es no dar unas definiciones, ¿no? Ay, Yo sí. quisiera, ahorita Ok. Lalo ya esbozaba alguna, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de no binario? Y después de eso, porque ahorita Yarit mencionaba como en el cuestionario que ustedes pusieron como a prueba o para la jornada, viene como una serie de clasificaciones en Ujú. cuanto a la identidad. Me refiero a clasificación en cuanto a qué identidad yo pertenezco, ¿no? O cómo me defino. Es decir, la primera sería definirme como no binario, ¿no? Ujú. Y de ahí es como hay una serie de identidades ya nombradas. ¿Podríamos hablar un poco al respecto de ello? Para quien no está versado en el tema y tenga como esta sensibilización y conocimiento cuando se habla del término no binario y de los que ya mencionaba Yari. Sí, claro. Bueno, pues el término principal o el término paraguas que engloba a todos los demás es justo el de persona no binaria, que hace referencia a esas personas que saben que su experiencia o su identidad no se siente cómoda cuando es clasificada como mujer o como hombre, ¿no? Simplemente no se siente, no es una sensación cómoda o es correcta o que no es del todo precisa. Y de ahí pueden ir surgiendo muchas más interpretaciones, como yo prefiero decirle, de qué se siente ser una persona no binaria, que es, me pasas la lista para tenerlo así como bien. Mientras digo, la que más o menos ubico, que vivo empíricamente, que es Bien. género no fluido, que es cuando no sabes decir de manera estática, no es que yo soy esto, ¿no? Sino que hay momentos o veces en los que te relacionas o te identificas más con la feminidad o con la idea de ser mujer, y otras en las que te identificas más con la idea de la masculinidad o ser un hombre, Bien. o muchas veces simplemente realmente ni siquiera saber en qué punto estás, ¿no? Es como, no lo sé, no me preguntes ahorita. Dime, pregúntame en 5 minutos y chance ya te tengo la respuesta. También está de mi género, que es muy interesante. Puede ser, lo he visto como de mi chica o de mi chico, también es mucho más común en términos angloparlantes, que habla sobre estar muy relacionado a alguna identidad de género binaria, ser hombre o mujer, pero no sentirte del todo parte del grupo, ¿no? Ok. Ahora sí que, como estaba diciendo fuera de cámara, hay un chiste que alguna vez leí, que es como cuando pides coca en un restaurante y te dicen, hay Pepsi, o sea, cuenta supongo, pero no es exactamente lo mismo. Lo mismo, exacto. Está bigénero, que es cuando te identificas con ambas identidades binarias al mismo tiempo. Las vives en simultáneo, para ti no es tan fácil como decir, es que a veces me siento más así o a veces me siento
más asá, sino que es las dos, ¿no? A género, que es como la completa individualización de, pues, no sé, por ejemplo, en mi caso sería como, yo soy Lalo, no tengo por qué Sí. medirme en un estándar de, soy esta cosa o soy esta otra cosa, como de, mi nombre me basta, ¿no? Ok. Y pangénero, admito que soy todavía nueva con el término, pero por la manera en la que yo lo entiendo es que hay una identificación general con todas las identidades o experiencias de género, el poder empatizar con todas y decir, creo que en algún momento de mi vida he estado en esta situación, o estoy en esta situación también, o estoy en todas al mismo tiempo. Y ya, creo que esas son como las más sonadas o las que más Sí. Las que, digamos que las que tienen como mayor visibilidad, podría ser así. Sí, las que tienen mayor visibilidad. visibilidad. Las que más se nombran. Pero, por ejemplo, algo que traen ahí como en el tema de la segunda jornada que me llama mucho la atención es la cotidianidad. Porque creo que la cotidianidad, como lo mencionaba yo hace un momento, como que atrapa más identidades que tal vez no estamos nombrando, ¿no? Y entonces se requeriría, pues, un neológico, ¿no? Que explique lo que ya complejizaba en su momento Lalo con las identidades y que para mí, la verdad, de manera muy personal, es como muy nuevo y es como, órale, ¿no? O sea, a veces uno se queda tanto en el binarismo que difícilmente llega a comprender, pues, el sentir, el vivirlo, ¿no? O sea, porque creo que dentro de la dicotomía siempre estamos como, pues, hombre-mujer, colores, personalidades, prácticas, hábitos, no sé, ¿no? Y a Sí. partir de eso tenemos como los sesgos muy marcados, ¿no? Justo igual otro chiste, es que yo me la vivo crónicamente en internet, una disculpa, pero justamente otro chiste era de pon cualquier dos objetos, como no sé, un vaso de refresco y una pizza en unos baños y rápidamente vas a encontrar cómo las personas interpretan cuál es el hombre y cuál es la mujer. Claro, ¿no? Y podemos hablar de cuestiones fálicas, de cuestiones, o sea, podemos hablar como de simbolismos, ¿no? Pero creo que la complejización acá es como cómo abarcar todas las identidades, yo creo, ¿no? Sería una complejización. Y la otra, cómo hacer que la sociedad que ya se marcó, como mencionaba Yarid hace un momento, discursivamente bajo un campo semántico, entienda y comprenda cómo es que las personas, a pesar de estar marcadas estas segmentarizaciones, está viviendo una identidad que no cubre ninguno de esos dos marcos como conceptuales, ¿no? Creo que ahí es donde me parece interesante el debate, sobre todo hablando antropológicamente, porque algo que hacemos acá y que ustedes están nombrando desde que iniciamos el podcast, pues son las experiencias y la cotidianidad, ¿no? Que creo que es lo que enarbolamos y a partir de eso comenzamos a definir y a hacer explícito cómo es que vivimos todos de determinadas maneras distintas en una misma sociedad, ¿no? Sí, justo con eso también va la pertinencia de la jornada, ¿no? Bien, Porque no es algo que sea individual, o bueno, una identidad no se construye de manera individual, sino que nace ocupo este término que se llama el contexto binario, y también era una de las pequeñas críticas que se hacía acerca de que el contexto binario no es solo a través de las palabras, ¿no? Sino también acerca de las instituciones y también de lo simbólico. Porque no podemos negar y no podemos decir como personas no binarias o de género fluido que no existe, ¿no? O sea, que lo binario no existe, que no es algo real o no es algo que nos esté atravesando. Porque claro que la, este, la globalización nos hace atravesar por realidades que no son las nuestras. claro. Y a veces es complicado el comprenderte dentro de esas realidades, y es por eso que la jornada tiene el objetivo de visibilizar estas cotidianidades, de darnos cuenta de que no todos vamos a comprender, no todos vamos a comprendernos de la misma forma, primero en un contexto binario, Claro. y segundo en un contexto no binario, porque es muy diferente atravesar acerca de lo no binario en una institución como lo puede ser el deporte,
que de por sí es muy sonado con los temas trans. Trans, claro. Ahora con lo no binario, pues Sí. pero sigue siendo una institución, ¿no? A tener una vida cotidiana, en otro ejemplo, como podría ser la vida laboral cotidiana. Claro. Sí, porque, por ejemplo, las empresas que tienen un código de vestimenta o uniformes, ¿sí? ¿Cómo es que atraviesa esta identidad y qué es lo que causa también esta, esta segmentación totalmente polarizada de lo que es el género, ¿no? De lo que es Claro. desde lo simbólico hasta lo institucional del género. Y pues tenemos varias conferencias y varias experiencias en las que se nos va a hablar de un ejemplo muy pequeño acerca de el respeto de los pronombres. Claro. Sí, justo. De cómo va a impactar esto en la psicología y en el sentir de las personas, específicamente en los adolescentes, ¿no? Cómo repercute en un momento de la vida en el que estás formando una identidad en un contexto binario, pero ya con nuevas terminologías como lo puede ser lo no binario, ¿no? Porque ya sabes que existe lo no binario. Y entonces, ¿cómo te formas? Claro. Hay un nuevo marco como de sentidos, ¿no? Y creo que ahí, justamente creo que lo que más atrapamos como en las investigaciones de las ciencias sociales es como complejizar ese mundo que creemos que solo tiene respuestas unicausales. Y hablando de los pronombres, no sé qué piensen ustedes respecto al respeto, ahora con la parte que también quiero que contribuya acá, nuestra compañera que viene de lenguas, porque creo que ahora que se dice respeto a los pronombres, ¿no? Como quieren ser nombrados o reconocidos, nombrades, todes, ¿no? Entonces es como, hay quien debate como, ¿por qué la RAE, la Real Academia, ¿no? Que qué le están haciendo al lenguaje, etcétera. Yo abrazo mucho una idea que tiene Wittgenstein en el Tractatus como de, mi limitación del mundo es mi lenguaje, ¿no? Y a partir de que nazcan nuevos neologismos y nuevas palabras, mi limitación pues termina como teniendo mayor apertura, ¿no? No sé ustedes qué piensen respecto a eso. ¿Cómo ven ese debate como de el respeto al pronombre, que eso sea integral? Porque el debate también es como, eso no es inclusión, la inclusión es aquello, ¿no? Etcétera. ¿Cómo ven esos temas? ¿Cómo es vivirlos desde la identidad? Porque creo que cuando alguien tiene como muy marcada la parte segmentarizada, pues es muy fácil como hacer una serie de enunciados que terminan pues faltando el respeto y invisibilizando a las demás personas. Pero cuando eres tú el que lo vive, ¿cómo es ese proceso como de ver los debates ahí del uso de los pronombres, el lenguaje inclusivo, que dicen que no es inclusivo, etcétera, ¿no? Porque son temas que están muy en tendencia y más ahora que todos estamos apegados a este tipo de tecnología, pues lo que mayormente vemos en los debates de las redes sociales, pues son como este tipo de mofas, pues no sé, como de señalamientos, ¿no? De adjetivaciones, de descalificaciones, etcétera. ¿Cómo sería eso para ustedes? Pues es que creo que también parte de todo esto es la desinformación, Bien. porque, por ejemplo, en la facultad, bueno, para empezar la lingüística está dividida como en dos partidos, ¿no? Es el prescriptivismo, que es toda esta lengua lingüística formativa que es, te apegas a la RAE y te vamos a decir qué es lo que tienes que escribir, cómo lo tienes que escribir, y no puede cambiar porque si no, no se entiende. Y el descriptivismo, que es más bien, está pegado al campo de justo de la semántica, de la experiencia de las personas, y este te permite precisamente evolucionar, ¿no? En tu lenguaje. Y pues partiendo de eso, pues también viene la desinformación, porque recuerdo que tuvimos un problema hace como 3 años en la facultad, porque uno de los profesores hizo un chiste precisamente del lenguaje inclusivo, y fue, o sea, todo el mundo lo atacó, él salió a defenderse y al final pidió disculpas. Y es porque creo que el cambio de las vocales, el uso de la E, viene solamente en pronombres. Claro. No en adjetivos, no en Que ahí ya hay sustantivos, sí, ajá. ¿no? Entonces fue algo así como, no, es que si voy a un restaurante y pido un esope, me van a traer un sope en lugar de una sopa. Entonces Claro. fue como, a ver, para empezar, así no funciona, no es como que puedas venir y meterle la letra E a todo, ¿no? sí. Ajá. Y,
Y pues también pues hubo muchas personas que justo decían, es que yo sé que no entro en ninguno de los dos géneros, ni femenino ni masculino, y me ofende que esté tomándolo como una burla, ¿no? Y creo que también es importante esta parte porque estás justo y respetando a la otra persona y sí es importante también que se hable, pues desde que somos niños igual, porque hace rato decías lo de los adolescentes y creo que sí impacta muchísimo, porque si, si tú escuchas a tus papás hablar de, no sé, de las personas no binarias Claro. de forma despectiva, ¿cómo vas a tener el valor para decirles que justo tú te sientes Sí, así? ¿no? Entonces, pues sí, creo que parte también de esta comunicación que tienes con tus papás y también, pues eso, o sea, siento que sí es importante que se informe, pero, por ejemplo, muchas personas no tienen el acceso a una institución, a alguien que pueda orientarlos en ese sentido y solamente cuando ven los cambios y empieza a cambiar todo lo que están acostumbrados, entonces empieza este sentido de, es que yo no estoy de acuerdo. Y es como, bueno, pero ¿por qué no estás de acuerdo? ¿Solo porque están cambiando una letra? Claro. ¿O cuál es el descontento, no? Y, y pues eso, o sea, siento que sí es importante porque sí afecta en la persona en la que eres y cómo te desenvuelves, porque también creo que es importante que reconozcas quién eres para poder desenvolverte en todo tu contexto. Claro. Tu contexto. Entonces, si vives reprimido por algo, pues no vas a poder avanzar en todos los aspectos de tu vida y vas a estar. Es que me siento así, pero no quiero decir nada porque ya sé que me van a decir Claro, que eso está ¿no? mal. Ajá. ¿Y por O qué que te no defines existe, así? ¿no? No Ajá, Sí. existe. Es sí, una eso no fase. existe, O es sea, una o es- O que es una fase. fase, sí, Ujú. sí, justo. Sí, también creo muy importante decir que, que del lenguaje, o bueno, se tiene que transformar a realidades que existen, ¿no? A nombrar Bien. realidades que existen, porque no, vaya, no es un invento. Ser no binario, ser una persona de género fluido, no es un invento. Si bien la palabra puede ser un invento, o invento. podría Sí, ser una invención, válido ¿no? decir que la Ajá. palabra es una invención, pero es que ¿qué palabra no es una Claro, invención? ¿no? ¿No? Desde Es ahí. más, incluso si seguimos en este constante de sexo, género, el sexo, desde lo biológico, también es una invención, ¿no? Porque la Claro. biología es una invención. Invención, Y sí, los justo. cromosomas, y llamarle cromosomas a algo, identificar a los cromosomas de tal manera, es una invención cultural. Claro. Sí, no, También. justo como Paul Bohannan menciona en algunos de sus libros, el hablar de que rasgos biológicos son femeninos y masculinos significa precisamente pararte y hacer la lista de, ok, una nariz masculina se ve así, una nariz femenina Claro. se ve así. Una clasificación, ¿no? Sí, Como exacto. taxonómica y sí, yo creo que un texto que, por ejemplo, ahora que es muy actual, salió hace un año, este de la invención de los textos de Luquichia, da mucha apertura también a esto que menciona Yarit, ¿no? O sea, como eso que hemos naturalizado o dicho que es natural o normalizante, al final con la visibilización y estos debates permite desnormalizar y desnaturalizar, ¿no? Para volver a comprender que el mundo no venía solo bajo una discursividad, que sí ha venido así segmentariamente en la historia, pues es otra cosa por quienes estaban como al frente de las instituciones como lo han venido nombrando, ¿no? Creo que el debate sí atraviesa todas las instituciones. La primera que ya mencionaban bien, la familia, ¿no? O sea, desde ahí ya atravesaste algo, ¿no? O Sí. sea, como que Ujú. la segmentarización que venía como de casa también empieza a tener como ese debate. Pero creo que algo que sucede en la actualidad, y no me van a dejar mentir, es como que este debate ha llegado tanto a las instituciones que se ha tenido que abrir el marco normativo desde la parte como de entender los matrimonios igualitarios y la otra de poder acceder a los derechos que eso implicaba el matrimonio, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la herencia, al estar asegurado, ¿no? Cosas que para la segmentarización o la parte binaria pues eran como cotidianas o normalizantes, pero para quien vive y tiene una identidad distinta a lo binario, pues era algo que no les atravesaba, ¿no? Y entonces quedaban en la parte desigual, invisibilizados, y entonces creo que eso es algo que sí hemos podido como
o podemos vislumbrar, mejor dicho, ahora en la antropología, y que creo que la jornada hace hincapié en eso, ¿no? O sea, no solamente es nombrarnos en las palabras, sino que eso tiene todo un aspecto en la cotidianidad y en la vida práctica de las personas, o sea, como decía Yaris, ¿no? No es una invención, no es una etapa, no es una fase, no es nada, ¿no? O sea, es algo que siempre he sentido, cómo me he sentido y lo estoy viviendo, ¿no? No sé cómo lo visualizan ustedes desde ahí. Sí, ¿no? Y también tiene, o sea, el punto no es que se ocupe la E, que se ocupe la X, que las tesis puedan ser aceptadas con una E o con un lenguaje inclusivo, ¿no? Ese no es el punto, porque porque desde la academia no se va a transformar este sentimiento. Claro. No se va a transformar el sentido identitario que se tiene, porque es algo que ya existe y que va a seguir existiendo. Pero yo creo que es importante darle esta visibilidad porque son personas y somos personas que tienen necesidades. Claro. Lo hablábamos acerca de los baños neutros, ¿no? Sí. Esta necesidad de los baños neutros en las instituciones educativas, porque algo tan natural en este contexto binario que podría ser entrar a un baño, Claro. y para aquellos que nos escuchan, que se pongan a pensar en qué tan natural es para ellos o ellas entrar a un baño, ¿no? ¿Cómo se sienten al entrar a un baño, ¿no? Que cierren un momento los ojos y recuerden cuántas veces han entrado a un baño de manera natural. ¿Qué tanta relevancia le dan? ¿Qué tanta entrar? relevancia le dan? Porque es a ir al cotidiano y ni baño? siquiera se problematiza, como mencionaba Lalo hace un momento, ¿no? Enseguida, por ejemplo, te cambian el simbolismo de las personitas acá como con género y te ponen, no sé, el sol o la pizza y el refresco y enseguida alguien dice hombre, mujer, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa ahí? O sea, yo pienso que eso que es bien cotidiano, desde ahí viene la desestructura de lo normal, ¿no? O sea, como para ti es bien normal ir al baño en cualquier lugar, ¿no? Pero para alguien que tiene una identidad que no se define en esos dos, ya es una problematización, ¿estamos de acuerdo? Hace el año pasado que ustedes tenían la jornada, había una experiencia que a mí me llamaba mucho la atención de una mujer trans que mencionaba que quiso entrar a un baño en público y el personal de limpieza no la dejaba entrar ni al baño de mujeres ni al baño de hombres, ¿no? Y entonces ya tuvo que pues salirse del lugar porque no podía entrar ni a uno ni a otro, ¿no? Que es algo totalmente normal y que tal vez nadie problematiza en la parte del binarismo, pero que es algo que forma parte del cotidiano, ¿no? Y desde ahí creo que podemos abrazar eso en las ciencias sociales, porque hace rato ya les mencionaba como la visibilización, ¿no? Tal vez la academia no cambie el mundo, pero sí las reflexiones y lo que aportamos, ¿no? Este tipo de discusión que estamos teniendo ahora y lo que va a venir en la jornada y lo que ya hicieron el año pasado, da mucha reflexión hacia las instituciones. Yo recuerdo ver a mucho personal capacitándose en el tema porque pues eso es el cotidiano, ¿no? Y con la visibilización cada vez más. Entonces, creo que ahí es un gran aporte que han tenido todos y todos ustedes, que es el estar generando una reflexión de algo que se está viviendo, no porque no se viviera anteriormente como hemos venido mencionando, sino porque en un hito histórico la visibilidad es algo que sí está surgiendo de unos 10 años a la fecha, ¿no? Y podríamos poner ciertos marcos en los cuales surgieron ciertas manifestaciones, los cambios en los estatutos, los protocolos, etcétera, pero creo que ahí es donde está como la nobleza de lo que hacen, porque a veces la mayoría piensa como, ay, solo quieren como visibilidad, solo quieren salir en la tele o que les digan, ¿no? Pero no, hay algo que está en el fondo y son las vidas cotidianas, ¿no? Creo que por eso lo acertado del tema que le ponen a la jornada, porque la vida cotidiana es algo que la mayoría no problematiza. O sea, yo lo Sí. vivo así y es una rutina, es un hábito, etcétera, ¿no? Pero para quien tiene una identidad distinta, pues obviamente no va a tener el mismo marco de vivir la vida como la vivimos los que nos sentamos en los binarismos. No sé cómo vean ahí. Sí, o sea, es tan simple como, no sé, por ejemplo, que la señora de las tortillas te diga joven y es como de, ay, qué bonito. O también, por Sí, ¿no? ejemplo, hasta ir a la escuela, porque en las secundarias te piden llevar el uniforme. Entonces las niñas llevan falda y los niños llevan el pantalón. O el Ajá. pelo. Y pelo. por ejemplo, o el cabello también. Y en la escuela de mi hermano hubo un problema precisamente porque una de las niñas no llevaba falda y usaba pantalón.
o usaba todos los días el pants, pero tampoco dejaban que usara todos los días el pants porque tenía que usar el de gala y eso. Y tuvieron un problema justo porque ella no quería usar la falda porque no se sentía cómoda. Entonces, ¿por qué tengo que ir a la escuela que es de todos los días y que es necesario con algo con lo que no me siento cómoda? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Cualquiera diría, ay, eso es muy, normal, ¿no? Volvemos Sí. como al espectro. A mí no sé si, supongo que ustedes también han leído a este autor, que ahora es muy debatible, Foucault, ¿no? Foucault en la parte discursiva dice muchas de estas cosas, ¿no? O sea, que algo lo denominemos normal o anormal, viene de lo que ya mencionaba en una parte del podcast, ¿no? O sea, el discurso, ¿desde dónde viene, no? Porque en algún momento solo hablábamos de ciertos temas y del binarismo, y ahora, ¿qué está pasando para que haya estos debates y podamos reflexionar respecto al tema? Sí. Yo creo que ahí está, ¿no? Como la parte más interesante de todo esto. Sí, ¿no? Y también, claro, dejar esta reflexión, o al menos en el podcast, que dejar esta reflexión de qué sentirías tú si todos los días te hicieran sentir incómodo con quién eres, Claro. ¿no? Si todos los días, en todo momento, o sea, no puedes caminar, no puedes vestirte, no puedes entrar a vestidores, no puedes bañarte, no puedes participar en clase, no puedes levantar la mano, no puedes subirte al transporte público, No se pueden referir a ti. no te pueden hablar, incluso no te pueden comunicar algo sin que te sientas incómodo, o sea, sin que sientas que no es a ti a quien te habla. Sí, no sé, ¿Cómo que quedas construyes fuera, ¿no? una realidad a partir de algo que no estás viviendo, que no es tuyo? Y creo que esa es una primera reflexión grande que lleva a entender las otredades, ¿no? Creo que algo que yo sobre todo veo en las discursividades como la otredad, y es como, pero si le estás entendiendo, porque la otredad es bien compleja, ¿no? Como lo que ustedes traen hoy en este tema del podcast, porque creo que la otredad es algo que difícilmente alguien está dispuesto a entender por la complejización que lleva y la comprensión de, ¿no? Y creo que ahí para ir como dándole una parte del cierre, no sé cómo ven esto, ahorita mencionaban el deporte, ¿no? Sé que Yari es deportista, entonces, ¿cómo es vivirlo desde ahí? Porque ahora que vemos, por ejemplo, ¿no? La parte de la inclusión, que sé que seguramente van a debatir mucho lo que estoy diciendo ahí de la inclusión, en cuanto a los deportes, ¿no? Por ejemplo, veía la parte del boxeo y una mujer trans gana y es como, pues cómo no, y viene el sesgo de Sí. género, ¿no? El binarismo. Y luego otra vez en el fútbol, ¿no? Y luego otra vez en ciertos deportes. ¿Cómo también ahí está pasando algo que difícilmente puede como explicarse o entenderse si solamente nos centramos desde lo que denominamos normal y anormal? Sí, ¿no? Y bueno, sí, justo para darle un poco de cierre y reflexión a esto, podemos partir del deporte o del concepto del deporte y hay que preguntarle a las personas deportistas. No, bueno, en este momento no pongamos una cuestión de género, ¿no? Hombres o mujeres deportistas, preguntémosle si cuando ellos empezaron en el deporte no les tocó competir con una persona más alta que ellos o con una persona más fuerte que ellos. Claro, ¿no? Porque, bueno, yo he practicado deporte toda mi vida y cada deporte que he practicado me ha tocado, por ejemplo, simplemente en natación, competir con personas o con mujeres que venían de Rumania, ¿no? Son altísimas. O mujeres nadadoras que venían de Grecia. Son personas altísimas. O sea, yo mido unos 60. Jamás las iba a alcanzar Claro, por mejor ¿no? preparación que tuviera. En un manotazo te llevó En tres un a ti, manotazo ¿no? ya. Ajá. El deporte en sí mismo es desigual. Y la vida en sí misma, para todos, fuera del deporte, es algo desigual. Claro, Entonces, si partimos de desnaturalizar nuestra vida y decir que todos somos iguales, de arrancar ese metarrelato de la igualdad, claro. de la accesibilidad a todo, creo que podemos comenzar a entender que nosotros no estamos en las mismas posibilidades que el otro. Claro. Y entonces también entender que si se abren espacios para que estas realidades que son más cercanas tengan accesibilidad, entonces también nos va a permitir a nosotros tener un espacio más accesible, aunque no tengamos una identidad no binaria, ¿no? Esa empatía. Porque si en el deporte se dejara de satanizar
el incluir a personas trans, entonces comenzaríamos a decir, es que en lugar de que se tome en cuenta el peso y la estatura, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, como se hace en los deportes paralímpicos, ¿no? Que estén en igualdad de circunstancias, en equidad de circunstancias, ¿no? Habilidades, Sí. ¿no? Aptitudes. Altura, simplemente en la natación, en las alturas, incluso en estas capacidades, porque, vamos, si te lesionas no va a ser lo mismo que estés sin una lesión, ¿no? Entonces hay que verlo de esta manera. Claro. La igualdad es un mito. Es un mito. No, Sí, ustedes la igualdad ustedes es lo un definieron mito. bien como metarrelato, porque Sí. hablando de la idea de Estado moderno, por ejemplo, el metarrelato más grande es el de la igualdad y el de los derechos, ¿no? De la libertad. El fin de exactamente, ¿no? El fin de la explotación, de la esclavitud, etcétera. Y creo que desde ahí como volver a hacer un replanteamiento epistemológico de lo que tenemos en la práctica y de lo que tenemos como en la discursividad, permite este tipo de reflexiones. Otra que mencionaban y que me llamaba mucho la atención ahorita con la participación de Yalit era la parte como de la discursividad cuando hablamos de las condiciones de existencia y de clase. Porque si a la parte del binarismo, el no binarismo y lo que han venido a traído a colación en el podcast de las identidades, le agregamos estos dos ítems que es la Sí. condición de clase y de existencia, ¡pum! Sé que ahora se habla de la interseccionalidad y que hay otros temas que hacen visible cómo es que se viven las existencias de acuerdo a nuestras posibilidades y condiciones de diferente manera, pero creo que eso es lo que deberíamos de estar como haciendo explícito, ¿no? O sea, no es lo mismo vivir el ser una persona no binaria teniendo ciertas posibilidades y ciertas condiciones que teniendo otras totalmente fuera Sí. en la parte más desigual, ¿no? Creo que nos quedan un buen de reflexiones ahí por hacer. No sé con qué quisieran cerrar para terminar el podcast desde el día de hoy. Pues, La invitación a la jornada, no sé, ahí. Sí, le hice la invitación. pues sí, nos quedamos con un montón de reflexiones que se van a abordar más en la jornada de estudios. Exacto. En la jornada de estudios. Spoiler, por favor. Spoiler, en los días del 6 al 9 de mayo. Y pues nada, están completamente invitados a seguir reflexionándolo con nosotros y seguir cuestionándolo, porque creo que esa es la parte más interesante, el acceder a esta información y planteárnosla y replanteárnosla desde la empatía, claro. Bien. Sí, yo creo que la invitación final sería reflexionar tu propia realidad y justo a deconstruir esto que tomas como normal, como habitual, como parte de tu cotidiano y saber o reflexionar acerca de lo que al otro también le importa, y dejo esta reflexión del dolor del otro es el dolor de todos. Bien. Así que, pues bueno, va sobre eso y claro, la invitación a la jornada trans. Bien. Y vayan a la jornada. Va a haber muchas conferencias. Igual creo que se tiene planeada alguna en la Facultad de Lenguas. No se casen con la RAE. La verdad es que hay muchas inconsistencias actualmente también con esa parte de aferrarte, apegarte a la RAE. La lengua la hace el hablante y pues sí, ¿no? Eso también hay que aprender y ser empáticos con las personas con las que convivimos, con las que estamos. Y iba a decir otra cosa, ya se me olvidó, pero bueno, sí, eso. Y tomen agua. Y, Y cuiden el agua. Compartir el flyer al final que lo agregamos en el podcast para que se puede contestar a un formulario. Sí, el Sí. formulario sigue abierto y también a participar de manera acerca del staff en la jornada. Bien, ahí se va a quedar el flyer y el banner para que puedan acceder a la parte como de formar parte del staff, que es coadyuvar a que la jornada pueda realizarse de la mejor manera, logísticamente hablando, y bueno, hacer partícipes en estos temas que son tan importantes y tan imprescindibles ahora en nuestra actualidad, sobre todo tocarlos, reflexionarlos y sensibilizarnos. Agradecer de antemano al maestro Leo que está detrás de cámaras haciendo esto posible, al igual que nuestra compañera Yesenia, y muchas gracias por acompañarnos en este segundo podcast.